Hemos dado nuestra meditación en Primera de Juan esta semana, meditando en cuánto me parezco al Señor Jesucristo. Cuánto estoy pareciéndome a Él cada día. Si mi conducta es semejante a la de Él. Porque estamos leyendo Primera de Juan y el Señor nos está cada vez más confrontando, hermano. Nos está cada vez más enseñándonos para que nosotros tengamos seguridad en lo que hemos recibido de Él, en la salvación. Porque ¿qué sentido tiene tener otras cosas y no tener la salvación? Si es verdad, debemos ocuparnos con temor y temblor en estas cosas, en nuestra salvación, para que nuestra vida no esté fundamentada en las obras, para que nuestra confianza hasta el fin permanezca solo en Cristo Jesús y no en el tiempo que se pueda tener. Bueno, yo tengo tanto tiempo congregándome y por eso, oye, creo que he perseverado, estoy bien. No, el tiempo no nos indica nada, porque hay gente que ha pasado mucho tiempo yendo a un culto religioso y luego sus frutos afloran que no era creyente. Entonces no es por eso, no es por hacer buenas obras que alguien puede estar confiado y decir, bueno, yo hago buenas obras. Tampoco es por eso. No es por el guardar la ley, tampoco. Bueno, yo el mandamiento lo sigo rigurosamente. No. Nosotros somos salvos porque Cristo nos salvó. Amén. Él obró en salvación para nosotros. Si hay una obra que salva, es la de Cristo. La única obra de Cristo. Pero Él nos habla en su palabra. Si alguno dice que permanece en Él, en Cristo, entonces, como una evidencia de que permanece en Cristo, debe andar como Cristo anduvo. Entonces, allí tenemos que considerar nuestra vida para ver si a la medida de que voy conociendo a Cristo, de que voy conociendo a Dios, entonces voy comportándome como Él. Y no es importante saber cuántas veces Cristo dijo escrito está. No es importante saber cuántas veces la palabra salvación aparece en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Eso no tiene ningún efecto, porque nuestros hermanos nunca actuaron así, teniendo estos conocimientos que son vanos. Pero sí es importante conocer a Cristo para andar como Él anduvo. A la medida que lo conozco, hermano, debo andar como Él anduvo. Y a la medida que lo conozco, también debo temer. Porque recordemos que en los evangelios dice, y Él no tenía necesidad que nadie le dijera acerca de lo que los hombres pensaban, porque Él conocía el corazón de los hombres. Entonces Él conoce también nuestro corazón. Por aquí hay algunas sillas, algunas salteadas así, y por aquí hay cuatro sillas por aquí para que nadie
se quede. Hermanos, los que están allá afuera, por aquí hay sillas, hermanos, para que todos estemos aquí y no nos vayamos a distraer. Es importante. El lugar no está full, porque por aquí no está lleno completamente. Por aquí hay 4 sillas vacías. Por aquí hay 3. O sea, podemos estar aquí adentro y gozarnos de la enseñanza y aprender. Así que no hay. Aquí adelante están. Aquí está una, allá está otra. Y si es por el calor, tenemos refrescante. Entonces, hermanos, veníamos hablando de este texto en 1 de Juan capítulo 2, muy hermoso, y que mi vida debe estar sumergida en conocer a Cristo para saber cómo vivió el Señor y cómo debo vivir yo imitándole a Él. ¿Cómo vivieron los hermanos también que imitaron a Cristo? Ser imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces también esas vidas. Imitéis la fe de los que se conducen conforme al ejemplo que le hemos dado, que tenéis en nosotros. Muy bien, amados. Hoy vamos a ver, a continuar, porque el Señor nos sigue enseñando para examinarnos si estamos en la fe, para fortalecernos en la fe y estar seguros de que estamos en la fe y no en una religión, y no confiando en mis obras, sino solamente en la fe. Esta semana se citó en la predicación un texto donde hombres se acercaban a Cristo diciendo: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. Y Él les dijo: apartados de mí, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Entonces, es necesario que sepamos nosotros que estas cosas no son fruto de la salvación. Y vamos a ver hoy algo de esto muy importante en la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 11. Hermanos, no os escribo el mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habréis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla, y anda en tiniebla, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y miremos el versículo 7. Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El Señor, por el Espíritu Santo, usó a nuestro hermano Juan para recordarnos lo que era desde el principio y su mandamiento, que es antiguo, muy antiguo.
Y miren, hermanos, él dice de nuevo, hermano, no os escribo un mandamiento nuevo. Es decir, no le estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y ustedes conocen este mandamiento. Voy a leer el capítulo 1, del 1 al 5, para que entendamos a qué se está refiriendo nuestro hermano. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. El mandamiento que hemos oído desde el principio es la palabra que habéis oído desde el principio. Y hemos oído desde el principio esta palabra, que la vida eterna estaba con el Padre, pero se nos manifestó. Cristo se nos fue manifestado a nosotros en carne. Es el Evangelio. Dios se manifestó en carne. Es la palabra que hemos oído desde el principio, que la vida eterna estaba con el Padre y Él la manifestó. ¿Y para qué se manifestó esta vida eterna? ¿Para qué se nos fue anunciado esto? Versículo 3. Lo que hemos visto y oímos, eso os anunciamos. ¿Para qué? Anunciamos a Cristo, anunciamos al Señor Jesús, que es la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Para qué? Porque es la única forma, la única manera de que nosotros tengamos comunión con el Padre y con el Hijo. Y lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros los que creemos, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y al principio, el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, lo amarás. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero es imposible obedecer esto, a menos que obre Cristo en nuestras vidas. Por eso se nos manifestó la vida eterna. Porque ninguno que esté sin Cristo puede obedecer este mandamiento. Y se nos fue dado el mandamiento a nosotros y lo conocemos. Deuteronomio, miren lo que dice el capítulo 6, versículos 4 y 5. Es el mismo mandamiento que ha prevalecido, y es importante que nosotros tengamos presente este mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento también lo citó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra.
El Señor tu Dios, uno es. Y lo amarás con toda tu fuerza. Pero ¿puede alguno, sin Cristo Jesús en su vida, amar a Dios? Imposible. Por eso se manifestó la vida eterna en Cristo, porque es la única forma de obedecer el mandamiento. Entonces el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no nos está escribiendo un mandamiento nuevo, sino que nos está reforzando en el mandamiento. Nos está recordando lo que es desde el principio. Y nos quiere recordar para que tengamos comunión y estemos claros. Y teniendo esta comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, nos ha escrito estas cosas, versículo 4, para que nuestro gozo sea completo, sea perfecto en Cristo Jesús y estemos seguros de que somos salvos. Luego dice, este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Este es el mensaje desde el principio. ¿Cuál es? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y el capítulo 1 se dedica a enseñarnos si tenemos comunión con Dios. Porque para amar a Dios no puede estar nadie en tiniebla, porque Dios es luz y sin ninguna tiniebla en él. Él no tiene comunión con las tinieblas. Él es justo, perfecto, puro, sin corrupción. De sus hijos en la mancha. De nosotros ha sido el pecado, pero Él, santo, puro y limpio. Y si alguno quiere tener comunión con Él, debe andar en luz y no en tinieblas. Entonces, por eso se refiere, os estoy escribiendo, y no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que conocéis desde el principio. Sin embargo, versículo 8, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué significa? Un mandamiento nuevo. Y en verdad el Señor Jesucristo también en el libro de Juan nos habló de un mandamiento nuevo. Y vamos a leer Juan 13, 34 y 35. Está hablando muy parecido a este capítulo 2 del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Dice hijitos, pero el Señor también nos llama hijitos, y es el Señor que nos está llamando. El versículo 33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, un mandamiento nuevo: que nos amemos unos a otros. Pero hermanos, miren lo que dice. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo conocerán si somos discípulos de Cristo? ¿Cómo se sabrá que somos discípulos de Él? Si tuviereis amor los unos a los otros. Porque ya el Espíritu Santo nos fue dado y tenemos amor para amar al Padre
y para amar a nuestros hermanos, aún a nuestros enemigos. Ahora bien, el versículo 8 nos sigue diciendo: este mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Hermanos, el Señor mostró su amor para con sus hermanos, que somos nosotros. Dice, este mandamiento es verdadero en Él. Este mandamiento es real en Cristo. Él fue demostrado, fue evidente que Cristo nos amó hasta el punto de entregar su vida en propiciación por nuestros pecados, al punto de que intercede con nosotros, por nosotros delante del Padre, que lo tenemos como abogado en el mismo capítulo 2. Tanto amor demostró Cristo Jesús, y por eso dice, es verdadero en Él. Es verdadero en Cristo. Es una realidad en Cristo. Lo podemos ver, y si nosotros vemos los evangelios, Cristo, hermanos, no habla en los evangelios de los justos de Cristo. Como hablamos quizás la semana pasada o la antepasada, pensamos mucho en nosotros y debemos dejar de pensar tanto en nosotros, porque Cristo amó a su prójimo como a Él mismo y nos enseñó: hagan con los demás lo que quieren que hagan con ustedes. Y así Él hacía. Y así Él hacía. Vivía constantemente, amados, hacia los demás. Los discípulos preocupados, ¿qué vamos a comer? Y Él amando a la samaritana para salvarla. Los discípulos muchas veces, y ustedes lo saben, les dijo: hombres de poca fe. Y en un momento le dijo: ¿hasta cuándo he de soportar? Porque habían visto todo con Él, las señales. Ellos andaban y veían cómo se levantaban los enfermos, eran sanados, y luego dudaban del Señor. Entonces mostró su amor para con ellos. Entonces este mandamiento es verdadero. Todos los evangelios están llenos del amor de Cristo hacia sus hermanos. Pero también nos está diciendo, y debe ser, atención, la palabra nos está diciendo, y este amor debe ser tenido o debe ser conseguido por alguno de vosotros. No, se puede leer igual. Dice así: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Cristo. Yo puedo repetir la primera frase: y que es verdadero en vosotros. O sea, ya debe estar. Si has sido salvado, el amor hacia el prójimo debe estar en ti. Ya debe estar el amor hacia nuestros hermanos. Sí, el amor de Dios. Porque no es por nosotros que amamos, sino porque el Espíritu Santo, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando tengo el amor de Dios, entonces ya puedo amar, porque yo no podía amar. Yo lo que hacía era aborrecer. ¿No dice la Escritura? Nosotros éramos aborrecibles y aborreciendo.
Pero ahora, en el amor, queremos compartir con nuestros hermanos, queremos ver a nuestros hermanos. Y por eso no solamente hemos tenido el domingo, sino otros días. Y cada vez más el Señor nos va a proveer de otros días para reunirnos, para compartir y para amar. Pero vamos a estar muy pendientes, hermano, porque, hermano, qué importante dejar de pensar. Nosotros sí pensamos en nuestros asuntos y queremos atender nuestros asuntos primero. Y después podemos mirar hacia el prójimo. Y es necesario que dejemos de pensar tanto en nosotros. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el amor de Dios, el amor de Cristo, no tenía ni una piedra donde recostar su cabeza. Así era el Señor. Tenía potestad para tener las cosas. Díganme. ¿Él podía quitarle el trono a César? Ese amor. Y César moría. Y ahora yo soy el rey. Y si alguno se preparaba, todos los soldados romanos, ¿a quién llamaría él? Solo pediría legiones de ángeles que puede arrasar. Si 6, recuerden la lectura pasada, 6 ángeles destructores acaban con una ciudad completa. Usted será una compañía de ángeles, unos pelotones de ángeles en formación, de esos destructores de los que habla la Biblia, que, hermano, todos están en fila, estos destructores, y no se vuelven, es decir, no hay retirada para ellos, ni ninguno le estorba el camino a su compañero, porque todo lo que tengan a su paso con poder lo destruirán. ¿Entienden? Así lo describe Isaías. No se volverán. No, por aquí me meto, por ahí no, él no tiene que meterse por ninguna parte. Esos caminan hacia adelante destruyendo. De esas legiones habla Cristo. Si mi reino fuera de este mundo, yo pediría al Padre y Él me enviaría legiones de ángeles. Pero Él, por amor, para enseñarnos sus pisadas, para enseñarnos por dónde debemos caminar, dijo: no tengo ni una piedra donde recostar su cabeza. Y siempre recuerdo esto, cuando el Señor dijo esto, hermanos, ¿recuerdan cuando Jacob huía de su hermano? ¿Qué encontró? Encontró una piedra y recostó su cabeza. En su huida, ese patriarca, aún huyendo, pudo encontrar una piedra. Cristo no tenía ninguna. Mi comida y mi bebida son los que hacen la voluntad de mi Padre. Con ellos yo me alimento. Si ellos oyen la palabra de mi Padre, porque eso es mi alimentación. Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, esa era su vida. Entonces, hermanos, este mandamiento evidente en Él, pero también debe ser verdadero en nosotros si hemos creído. Si hemos creído, el amor va a fluir, porque hemos creído. Va a haber amor verdadero en medio de nosotros. Porque las tinieblas van pasando
y la luz verdadera ya lo es. Hermanos, miren cómo el Señor nos va a enseñar en otros pasajes similares a que este texto es hablado en otros pasajes de que las tinieblas van pasando y el día se acerca, y está hablando del amor de unos hacia los otros. Vamos a leer Romanos capítulo 13. Todavía no hemos llegado para allá, pero hoy el Señor nos permitió estar ahí. Romanos capítulo 13. Y vamos a leer del 8 al 14. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo cumplimos la ley? Amando a nuestro prójimo, por amor. No para decir yo soy recto en la ley y por eso estoy aquí. No, por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, obedecemos la ley. Y el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no hurtarás, no matarás, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amo a mi prójimo, ¿lo voy a robar? En ninguna manera. Si amo a mi prójimo, ¿voy a adulterar? En ninguna manera. Si amo a mi prójimo, ¿voy a levantar falso testimonio? En ninguna manera. ¿Voy a codiciar? En ninguna manera. Y cualquier otro mandamiento no lo voy a quebrantar, porque amo a mi prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Recordemos eso. Y entonces dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. La noche está avanzada, y aquí dice: las tinieblas van pasando. La noche está avanzada, el día se acerca. Y este texto nos dice en lo que dice el 1 de Juan: las tinieblas van pasando. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada. Estamos en horas de las madrugadas. En cualquier momento despunta el sol y el lucero de la mañana resplandece. Y dice la Escritura: la noche está avanzada y se acerca el día de nuestra redención, el día de Cristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas, apartémonos del pecado y amemos. A medida que amamos, más obedecemos al Señor. Y vistámonos de las armas de la luz. Y ahorita vamos a ver un poco de esas armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y hermanos, si yo amo a mi prójimo, también no voy a proveer para los deseos de la carne, porque amo al prójimo. Porque cuando quebranto los mandamientos de Dios, hermanos, ofendo a toda la iglesia. ¿O no hemos escuchado cuando dice: ah, sí, ese es el que vaya, mira el evangélico ese, ese es el que va allá,
Se reúnen allá en la fundación, allá en Campo Claro, allá en Boyacá. Sí, mira cómo andan. Entonces, sí son todos igualitos. Y a todos nos cae toda esa desobediencia. Entonces, cuando amamos a los hermanos, guardamos los mandamientos del Señor por amor a los hermanos también. Ahora bien, las tinieblas van pasando, el día se acerca. Está cerca nuestra salvación antes que más que cuando creímos. Porque el Señor nos ha salvado. Nos está salvando todos los días y cuando se manifieste nos salvará. Así ha hecho el Señor. Así ha hecho el Señor. Y así estamos esperando en Él. Tesalonicenses capítulo 5. Las tinieblas van pasando y ya alumbra el día. La luz verdadera, Cristo ya está resplandeciendo. Miren, primera. Hermanos, el apóstol Juan dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya. Si Cristo ya viene, si me voy a encontrar con el santo, mi vida se debe estar santificando. Y nuestra santidad es en el amor a Dios. Es en el amor a nuestro prójimo. El que ama a su prójimo vive en santidad. Y miren cómo dice. Desde todo el capítulo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escapará. Y nosotros sabemos hacia quién se dirige. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, hermanos, ustedes no están en tinieblas, sino que están en la luz de Cristo, están en comunión con Cristo, están amando a Dios y están amando al prójimo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No podemos vivir como los que andan en tinieblas, aborreciendo a Dios y aborreciendo a su prójimo. Debemos vivir amando a Dios y amando a nuestro prójimo, esperando al Señor. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y de la esperanza de salvación como yermos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, es decir, ya sea que estemos aquí en esta tierra velando, como esperando su venida, o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y comienza a hablarnos del amor al prójimo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tened paz
entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, la amonestación en amor, que alentéis a los de poco ánimo, estoy desanimado, aliento por las escrituras, que sostengáis a los débiles, ayuda mutua hacia los que todavía están débiles en la fe, que seáis pacientes para con paciencia. Y nosotros debemos ser también como ese mandamiento, enseñando, exhortando con toda paciencia y doctrina, con paciencia. Entonces dice que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros, haciendo el bien uno para con los otros y para con todos. Entonces miren el amor al prójimo. Está hablando de este segundo mandamiento, amar al prójimo, ya en detalle, cada detalle. Recuerda cuando decía, no, bueno, debes amarlos, sí, amonestándonos unos a otros, debe alentarlos si tiene poco ánimo, alentar al de poco ánimo, debe sostener al débil si tú te consideras fuerte, y que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Si alguien te ha hecho mal, debes hacerle bien. Antes seguir siempre lo bueno unos para con los otros, procurando hacerle bien al hermano, al prójimo. Y dice, y para con todos. Está siempre gozosos. Y entonces debemos gozarnos en las dificultades, en las pruebas, estar siempre gozosos. Orar sin cesar. Y si oras sin cesar, lo más seguro es que no necesitas una lista para orar, porque Dios te recordará a todos los hermanos porque debes orar. Orar sin cesar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, si esta es la voluntad de Dios, hagamos la voluntad de Dios, porque este es su mandamiento. Todo esto es su mandamiento. No apaguéis el espíritu, no lo contristéis con vuestros pecados. No menospreciéis la profecía, lo que se enseña y lo que Dios habla en su palabra. Examinarlo todo y retener lo bueno. Y hermano, aquí hay algo que se malutiliza muchas veces. Examinarlo todo, y la gente quiere probar muchas cosas y retener lo bueno. ¿Ven? Entonces, está, hermanos, qué delicado es esto cuando se malutiliza. Bueno, yo examino todo, yo voy a experimentar todo y retengo lo bueno que voy a sacar de aquí. Mucho cuidado con eso. Es decir, bueno, yo veo la televisión y les traigo lo bueno. Y es como registrar en un poco de tiempo para ver si hay algo ahí. Bueno, entonces mucho cuidado. Absteneos de toda especie de mal. Entonces no quiere decir que voy a tener acceso al mal para ver qué bueno saco de él. Todo lo que viene de parte del Señor, hermano. Toda buena dádiva, todo lo perfecto, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo... En esto pensar, también dice la Escritura. Eso es retener lo bueno. O sea, tenerlo para mí y ser edificado en eso. También cuando predicamos nosotros cometemos errores. Pero si tú estás pendiente del error, aunque debe estar pendiente para señalarlo, pero en el sentido, oye mi hermano, te equivocaste aquí porque la palabra de Dios dice esto, está bien. Pero si eso te lo llevas para tu casa y dices, no, ahí se equivocó, y todo lo demás. Como ponía un ejemplo, una vez un varón
poco elocuente. Y digo esto porque a veces también nos puede gustar la elocuencia. Se levantó y estuvo dando una enseñanza. Y entonces alguien me comenta, no sé, creo que hay que estar muy pendiente porque faltó, no sé, algo ánimo en esa prédica, no la vi. Y yo le dije, pero no sé, o el hermano no decía las cosas como bien, algo pasó allí. Y yo solo le hice una pregunta. ¿Leyó las escrituras? Y él contestó, bueno, sí, claro, eso no hay ningún problema. Entonces, agarró las escrituras, la puso a hablar y quería enfocar otra cosa. Entonces, las escrituras, ¿por qué no retienen lo bueno? Y en estos días hacía una observación, que hay hermanos que se paran y leen las escrituras y se sientan. Y algunos quedan como, oye, pero no dijo nada. Oye, tenía que estar atento a lo que estaba leyendo para retener lo bueno. No necesitas leer la escritura y dicen amén. Y no digo ni qué aprendió, ni qué se refirió, ni qué nada. Pero leyó las escrituras y yo debo estar atento cuando se lee las escrituras. Entonces, ahí podemos retener el deseo de retener lo bueno para ser edificados en el Señor. Y todo lo bueno procede de Dios. Yo no voy a referirme como antes se hizo en este lugar, refiriéndose a los falsos testigos de Jehová. Y decir, bueno, algo sí tenemos que aprender de los testigos de Jehová, que salen casa por casa, No, tengamos cuidado, porque entonces, si vas con ellos casa por casa, sabrás que quieren mantener un negocio. Y entonces, si yo digo que eso es una virtud, entonces no podría citar lo que dice la Escritura. Antes de terminar aquí, en 2 de Juan, cuando dice, si alguno viene a vosotros, 2 de Juan 10, si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas. Están haciendo lo bueno al ir con esa alegría casa por casa. Dice que retengamos lo bueno, ¿eso es bueno? No, eso no es bueno. Salir con una atalaya casa por casa predicando herejías que no son el Evangelio de Cristo. Entonces, esto es porque a veces, bueno, yo no tengo lo bueno. A mí me gusta leer esas revistas porque ahí traen algunas otras informaciones que son muy buenas. ¿Sí? ¿Tú quieres leer todo lo que ha pasado en toda la historia de la humanidad? Está aquí en la Escritura. Está en la Escritura. Muy bien, hermanos. Volvemos al final de Tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, las tinieblas van pasando y la luz verdadera, que es Cristo, ya alumbra. Estamos en vísperas, esperándole, porque estamos cerca. La madrugada está avanzada, la noche está avanzada y el día se acerca. Lo dice Romano. El día se acerca. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, el cual os mantendrá
firmes. Hermanos, orad por nosotros en la misma demostración de amor. Y hablando del amor, saludad a todos los hermanos con ósculo amor. Un saludo con ósculo santo. ¿Pero a quiénes? ¿Solo los varones? ¿Solo las hembras? ¿A las hermanas? No. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Entonces, esto es necesario también hacerlo. Saludarnos. Hubo una cierta cosa por allí con respecto a este saludo. Esto está en otras cartas también, que era una costumbre judía. Hermanos, los mismos apóstoles en Hechos capítulo 5 refutaron las tradiciones de los judíos y dijeron que no se le impongan cosas más que estas, que se atengan de fornicación, de sangre, de ahogado y de los sacrificados a los ídolos. Esto es un mandamiento para la iglesia. Un saludo con ósculo santo. Pero entonces se presenta otro detalle. No, pero en la calle, si dos hombres se abrazan y se besan, pueden confundirnos con homosexuales. No es verdad. Si nosotros nos comportamos siempre varonilmente, a donde quiera que vamos, podrán decir otra cosa y quizás mintiendo, pero no nos van a confundir. Entonces, estos prejuicios a un lado. Si alguien quizás empieza a burlarse de mí, yo le diría, ¿no han leído el mandamiento que dice que debo saludarme con un beso santo? ¿Por qué aborrecen a Dios? Y comienza a predicarle el evangelio. Porque ignorando sus mandamientos lo aborrecen. Entonces, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amor al prójimo. Hermanos, qué importante recalcar esto en el Señor, el tener amor para con nosotros, los unos a los otros. Amamos al Señor obedeciendo su palabra. Amamos al Señor entre nosotros, amándonos unos a otros. Todo lo que hacemos es por amor también de los unos a los otros. También, con respecto a esta última parte del texto, que las tinieblas van pasando, y desde hace cerca el apóstol Pablo nos dijo que estuviésemos, si las tinieblas van pasando, si es de madrugada, hermanos, en la madrugada, en oscuro, aunque las tinieblas ya van pasando, ya falta poco, pero tengamos cuidado, no nos confiemos. Entonces, vivamos con una antorcha, con la antorcha que alumbra en el lugar oscuro, la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, vamos a leer del 16, del 17 al 19. Segunda de Pedro 1, del 17 al 19. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fórmulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Y empieza a hablar de la venida del Señor Jesucristo. El día se acerca. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El día esclarecerá, hermano. El Señor viene. Pero mientras tanto, quiere que nos santifiquemos en Él. Y nuestra santidad está en amarnos unos a otros. Como el Señor nos ha amado. Como lo vimos ahorita completamente en Romanos del 8 al 14 y en Tesalonicenses también. Capítulo 5 completo. Cómo amarnos. Haciendo y nos señala lo que debemos hacer para amarnos. ¿Y por qué? Porque necesitamos entonces ver el 9. Entendiendo esto, que el mandamiento de Dios es maravilloso. Vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Estamos en el versículo 8 y vamos a ver el versículo 9, que es importante que nosotros ahora lo veamos. Entendiendo lo que significa amar al prójimo. Y vuelve otra vez el Señor a llamarnos, a examinarnos, a ver si lo que decimos es igual que lo que hacemos y lo que vivimos. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía? El que dice que tiene comunión con Dios, que está en la luz de Cristo, que anda caminando en Él y aborrece a su hermano, ¿está todavía en tinieblas? Porque tenemos este mandamiento de Él: amar a Dios con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El que ama a su hermano permanece en la luz, el que tiene comunión. Y necesitamos tener comunión los unos con los otros cada día para estimularnos en el amor. Y dice, permanece en la luz. Entonces es evidente que en un creyente hay amor hacia sus hermanos. Dice, y en él no hay tropiezo. En este hermano que ama a su hermano no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Hermanos, y esto es algo tremendo. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas te han cegado los ojos. Entonces, es importante que nosotros veamos este mandamiento del Señor: el amor al prójimo como a nosotros mismos. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Y el Señor nos enseña que el que no ama a su hermano todavía está en tinieblas. No puede amar, entonces no ha creído. El que dice que ama, que está en la luz, que está en Dios, que conoce a Dios, que está en comunión con Él y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas, aunque lo diga. El que no ama a su hermano, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y es importante, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Mejor le sería amarrarse a una piedra de molino y surbarse a lo profundo del mar. Está hablando que si alguien, hermano, le quiere hacer tropezar a otro hermano, es impío. Si alguien le tira una trampa a alguien, le pone una trampa, dice que el impío hace lazo y él mismo caerá en él. Hace fosa profunda y la ha ondeado y caerá en ella. Entonces, con mi hermano
Yo debo amarlo y no ponerle trampas en aborrecimiento a él. Ahora dice, hermano, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Y quiero poner un ejemplo de los que se han ido de aquí aborreciendo también. ¿Qué pasa? Andan en tinieblas y no saben a dónde va. Porque ¿qué tendría alguien un motivo de decir, bueno, yo les amo a todos ustedes, pero no quiero estar ahora con ustedes? Yo les amo mucho, de verdad, y no tengo nada en contra de ustedes, pero me voy, no voy a estar más con ustedes. ¿Eso es cierto? No. El tal es mentiroso y no puede ver que miente, y él se ha dicho a él mismo, no, pero es que yo sí lo amo, pero no puede pasar, no puedo estar en un culto más con él. ¿Sí? Me van a perdonar y con una voz suave. Yo no sé, yo no tengo nada en contra de ninguno, pero ahorita no quiero hablar con ninguno. O sea, no, de verdad no tengo nada en contra, pero ahorita no quiero hablar con ninguno de ellos. Anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Entonces alguien en tiniebla que no ama a su hermano, alguien, hermano, y de verdad alguien que no muestra amor hacia su prójimo, dice, no, pero es que allá están haciendo esto y esto, que están haciendo esto malo y están haciendo esto malo. Seguro que él puede ver. Él puede ver el mal. Él puede señalar y decir, no, esto está malo, y por eso yo me fui, porque esto está malo, y aquí está malo, y aquí está malo. Si no hagan amor, ¿cómo puede señalar el camino correcto si aquí dice que no sabe a dónde va? ¿Cómo puede decir esto es oscuro y esto por aquí es la claridad si él está en tinieblas? No sabe a dónde va. ¿Pero por qué no sabe a dónde va? Hermano, lo dice claramente, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El pecado ciega, el pecado ciega, no deja ver. El pecado no deja amar. El pecado no deja ver. Entonces no puede haber una como, no, es por esto y por esto, porque no ves bien. ¿Cómo ves bien? Alguien señaló a la iglesia de que aquí se había encargado un grupo de cantar los salmos que hablan de la ira de Dios para inculcarle a ustedes eso. Eso está en la Biblia. Además, un hermano por allá lejos, en otra ciudad, canta un salmo, y otro, porque aquí no hay grupos salmísticos o de salmistas. ¿Sí? Entonces, pero hay un señalamiento. No, yo sé por dónde viene aquí, yo sé por dónde viene. Yo quiero decirle, nos llamaron a los ancianos. Y bueno, está bien que nos hayan llamado, pero no pueden ver, están en pecado. ¿Pero cómo? Ven pornografía en internet, no pueden ver. Bueno, pero yo he estado luchando allí, estoy luchando, todavía estoy en la batalla. No, están perdiendo todo. No pueden ver. No, pero sí me he dado cuenta, aquí no hay amor, aquí le están inculcando, le están metiendo. Yo no sé si ustedes lo han preparado, pero sé, él sabe, esa persona sabe que hay un grupo de hermanos que se encargan solo de los salmos que hablan de la ira de Dios. Y que esos son los salmos que lo están preparando. Entonces, oye, no pueden ver. ¿Cómo
No están predicando el Evangelio bien. ¿Cómo puedes ver que no están predicando el Evangelio bien? Si tú te emborrachas, si por causa de una ira se emborrachó. ¿Cómo ves? Entonces, ahí está. ¿Ah? No puede ver. No puede ver. La tiniebla le han centrado los ojos. Amamos. Aprendamos de estos ejemplos para que nosotros no caigamos en estos pecados y también seamos tomados como ejemplo de desobediencia. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Y si alguno de nosotros dice que está en luz, debe andar en amor, obedeciendo los mandamientos de Dios, por amor a Dios y amor a su prójimo. Y tenemos el trabajo, y les digo, hermanos, para que entendamos mejor esta enseñanza, que de verdad el tiempo nos camina muy breve. Hermanos, los encomiendo a la palabra escrita en Primera de Tesalonicenses, en Romanos capítulo 13, Tesalonicenses 5, capítulo 13. Medite acerca de estas cosas, para que aprendamos del Señor, porque esto es el carácter de Cristo. En los evangelios, como hablábamos la semana pasada, necesitamos leer los evangelios y observar cómo se conducía nuestro Señor Jesucristo en toda su manera de vivir, para imitarlo a Él, para andar como Él anduvo, como Él anduvo. Entonces, es necesario que nosotros entendamos cada vez más. Si se dan cuenta, el capítulo 1 habla de andar en luz, pero el capítulo 2 no lo deja. Sigue recalcando, sigue diciendo, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Sigue diciendo esto. Y si amamos a Dios, entonces andemos en luz. ¿Y cómo andar en luz? Solamente si eres hijo de luz y del día, podrás andar en luz. Pero si todavía no has nacido como hijo de luz, entonces arrepiéntete. El Señor es la propiciación. Ve a la cruz, a su sacrificio. Arrepiéntete de tus pecados. Y vendrás a la luz. Y pasarás de muerte a vida. Y serás trasladado por el poder de Dios de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a la luz. La única forma de andar en amor, de amar profundamente con el amor inalterable de nuestro Señor Jesucristo, es habiendo nacido, siendo hijo ahora de luz, porque somos hijos del Señor. Mire lo que dice Efesios. Capítulo 5. Sed, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios, de la luz, como hijos amados, como hijos de Dios, como hijos de luz. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Entonces, capítulo 5. Andar en amor. Pero ¿cómo voy a andar en amor? Apartándome. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún
fornicario, o inmundo, o avaro, o idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, estas cosas son obras de las tinieblas. No podemos. Si amamos a Dios y amamos a Cristo, debemos andar en luz. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor Jesucristo. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esto es amor, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso aún es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, escucha, si todavía andas en tinieblas, escucha. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y vendrás a la luz. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Mirad con diligencias como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y nosotros vimos en 1 Tesalonicenses 5 cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien se llenan del Espíritu. Cuánto clamor de nosotros como creyentes para ser llenos del Espíritu Santo. Hablando: Señor, llénanos del Espíritu Santo, para hablar con de nuevo tu palabra. Hablando entre vosotros con salmos, y esa debe ser nuestra conversación. Himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y cuando quizás no podamos cantar y estar allí, a veces he escuchado hermanos silbando los salmos, y a veces he escuchado haciendo como algunos salmos, y sé que en su corazón hay canto, y eso es glorioso también, porque eso es en lo que debemos andar, dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, empieza a hablar de otras virtudes que también en el Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios, juntos como un cuerpo, unos a otros, sometidos unos a los otros. Y hermanos, hace tiempo aprendimos algo de esto. Y si somos un cuerpo, ¿ustedes creen que yo podría pararme al final de este estudio, de esta enseñanza, y decir: hermano, les tengo una noticia, me mudo para Ciudad Bolívar? Estoy saliendo la semana que viene. No es raro esto. ¿Y cómo así? ¿A quién se lo dijo? ¿Con quién lo consultó? ¿Es lo que conviene al cuerpo? Como cuerpo unido con ustedes, yo puedo decidir tales cosas. No, bueno, hermanos, son asuntos personales y familiares. No, hermanos. Eso es según la carne. Pero ya no nos conocemos así. Entonces,
unos a otros, consultándonos, ayudándonos, animándonos, unos a otros para ver si lo que estamos viviendo nos conviene en el Señor. Hemos aprendido del Señor en la multitud de los consejos. Está la sabiduría, está la fortaleza en el mucho consejo. Entonces, así como un cuerpo unido, debemos estar sometidos los unos a los otros. Pero todavía andamos a veces muy sueltos. Entonces, eso es necesario que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas, y va a hablarnos estas cosas, estén sujetas a sus propios maridos. Teníamos tiempo que no veíamos esta virtud, no la leíamos públicamente, como al Señor. Alguien me preguntaba y alguien entró dijo que una persona podía ser pastora aunque la esposa no sea creyente, solo que se sujeta. Porque en el mandamiento donde está escrito, en Timoteo no dice que sea creyente, sino que esté sujeta, que él gobierne bien su casa. Pero la casada esté sujeta a su marido como al Señor. ¿Creen que una impía puede obedecer? No. Solo si es creyente. Entonces ella está indicando eso. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su Salvador. Hermanos, me voy de la iglesia, pero quiero decirles que queden claros cada uno de ustedes. Yo me voy, no lo quiero ver más, pero que quede claro que mi relación con Cristo está al pecho. Yo me relaciono mucho con la cabeza, aunque odio el cuerpo. ¿Cómo es eso? Yo amo a Cristo, mi vida. Cristo es todo para mí. Y no se cree porque me fui de ustedes. No, yo mi relación con Cristo la mantengo. Me apartaré de ustedes, pero no nunca del Señor. ¿Y cómo es eso? Aquí dice, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Y manda al marido a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Ustedes creen que entonces Cristo... No, yo lo amo mucho a él está bien conmigo, aunque él aborrece mi cuerpo, al cual yo amo con todo mi ser, porque él nos amó y nos ama. Entonces, ¿ven la incoherencia? Debemos amar, si amamos a Cristo, amamos a los hermanos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido. Una impía no puede saber cómo es que la iglesia está sujeta a Cristo. ¿No? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y maridos, debemos saber cómo Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo fue la entrega? ¿Cómo fue cada sufrimiento? ¿Cómo pasó? ¿Ha sudado? Él sudó como grandes gotas de sangre en el momento del sufrimiento de la muerte. Pero dice, hermanos, que todo esto lo hizo. Miren lo que dice el versículo. Así como Cristo amó, versículo 23, a la iglesia, la cual es su cuerpo. El versículo 25. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, bueno, hasta la muerte. Hasta la muerte. Todavía no hemos alcanzado eso y tenemos que seguir buscando en el Señor esta perfección para santificarla, así habiéndola purificado del lavamiento
de la agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, toda la obra de Cristo, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que el que no la ama se aborrece a sí mismo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Hay aquí un misterio grande. Miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Cristo nos ha podido decir: esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. La esposa de Cristo. Así como nosotros también tenemos nuestras esposas. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia, por lo cual cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí misma, y la mujer respete a su marido. Hijos, escuchen hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero no podrás obedecer si no te has arrepentido, si no has creído, no puedes. Porque aquí dice: obedeced en el Señor, y a menos que estéis en el Señor, obedecerá a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijo, si quieres amar verdaderamente, si no te has arrepentido, no amas a tu padre y a tu madre, no los honras, ni le obedeces. Tienes que arrepentirte. Y va a ser evidencia, tu obediencia va a ser evidencia de que te has arrepentido, de que has creído en Cristo. Pero si tu vida es una vida de desobediencia, deshonra a tu padre y a tu madre, entonces no has creído. No eres salvo. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y vivirás. Si no, Él vendrá contra ti. Padre, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No usemos ya métodos humanos. Muchachos, si sigas así, ya ves lo que te va a pasar. Eso es humano. Es que lo que me provoca es humano. Uno le dice: hijo, y estoy orando por ti, que veo que desobedeces constantemente. Y ¿sabes qué, hijo? Quiero hablarte de algo. Por tu desobediencia voy a leerte Ezequiel 7. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los pecadores se apartan de él. Hijo, yo quiero leerte el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y le podemos leer el mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, y tu vida será larga en la tierra. Pero quiero decirte que si deshonras a tu padre y deshonras a tu madre, vas a morir temprano, hijo. Y yo glorificaré al Señor en esa vida, por tu desobediencia, por ser rebelde a nuestro Dios. Pero no puedes usar de humana sabiduría. ¿Se acuerdan de el premio? El hijo hace algo bueno y el padre le da un premio. No, el hijo debe obedecer al padre. ¿Recibe a su padre? Sí. El padre lo tiene resguardado en una casa. Cuando él se enferma lo atiende. Cuando tiene hambre le da de comer.
y le suple sus vestidos. ¿Qué más? ¿Qué quiere más? ¿Por sacar la basura a la calle hay que darle algo? No, obedece y vivirás. Él se portó muy bien esta semana. Lo voy a premiar con tal cosa. No, hijo, si te has portado bien y es buscando la gloria de Dios, no la de los hombres, pues si estás buscando mis premios perecerán. Pero si estás buscando honrar a Dios en tu obediencia, vivirás. Entonces, ahí está. Hijo, ama a tu prójimo. ¿Sabes cuál es tu prójimo, hijo? Tu padre y tu madre. Padre, amen a sus hijos. Prediquen el Evangelio. Hablen de la palabra de Dios. ¿Ustedes saben por qué la palabra dice en amonestación del Señor? No te dediques a humana sabiduría. Ay, muchacho, yo no sé qué pasa contigo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Estás desobedeciendo al Señor. Estás siendo rebelde. Es amonestación, lo que habla de amonestación. Disciplina y amonestación del Señor. Hermano, ¿y por qué no es esa parte así? Bueno, porque el Señor no lo dice. Lo que Él es más sabio de todo, y Él dijo en disciplina y amonestación, así debe ser. Así como dijo el Señor, si tú crees, así debes criar a tus hijos. Así debes hacer. Pero que te voy a dar, que te ya tú vas a ver que a estos muchachos, no. Que por eso que le pasan las cosas que no. Ajá, ¿qué van a hacer? Ajá, como que invitándolo a pelear. Ajá, ¿qué van a hacer? No provoquéis la ira, no lo exasperéis. No. Si desobedece, te he enseñado que es un pecado, desobedece. Te doy gana. Señor me manda. ¿Sabes, hijo? El Señor, ¿sabes qué, hijo? Yo no quiero que Dios me dé vara a mí. Por eso te doy a ti. Porque si tú desobedeces, y yo no te doy vara, me va a pasar como el niño, me voy a caer por tres, me voy a nunca. No quiero eso. No quiero eso, te voy a estorbar. Y te voy a castigar. 40 menos 1. 39 balazos podemos dar. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y usted va a aprender hasta cómo es un llanto de rabia y cómo es un llanto de dolor y de humillación. Usted va a aprender eso. Se aprende, uno lo aprende. Este está llevando por rabia, le toca otro más hasta que se quebrante. Hasta que sea quebrantado. Y es pura misericordia, porque puede ser apedreado. Sí, si tuviéramos en el tiempo de Moisés piedra, y el padre era el que levantaba la primera piedra, este hijo con tu madre en obediencia al Señor. Entonces, ahí está la escritura. Esto es amor. Esto es amor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿Por qué? Con sencillez de corazón. ¿Cómo? A Cristo. Claro, si el amo terrenal lo manda a hacer. Un día trabajé en unas cosas donde vendían galletas y me mandaron a borrarle el precio a la galleta para remarcarla. Yo no hice eso. Ahí yo no debo obedecer a ti. No, debo obedecer a Dios antes que a ti. Yo no puedo remarcar el precio. Esto es ilegal lo que estás haciendo. Si te votan por eso, gloria a Dios. Pero en todo lo que es trabajar, si te mandan a hacer un trabajo, tienes que hacerlo bien, porque lo tienes que hacer como para el Señor. Porque también eso es amar al prójimo. No sirviendo al ojo, no para que me vean como aspirando, mira, yo soy el mejor. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, humillado. Oye, este tipo tiene una mente. No, yo no tengo mente, nada. Es el Señor.
La gloria es para Cristo y quiero predicarles a Cristo, del cual viene esta sabiduría. Y les predico. Sabiendo que el bien que cada uno hiciera recibirá, ese recibirá del Señor, sea libre o sea esclavo, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Si tienes a alguien trabajando contigo, no lo amenaces, hermano. Tenga cuidado, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro, y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. También si a alguien lo vamos a mandar, hermanos, si tenemos a alguien trabajando con nosotros, en algún momento, porque puede pasar, cuando mandemos a esta persona, no lo damos con amenazas. La mayoría de las amenazas, en lo que más le tienen temor un obrero o un trabajador, en un sentido es estar despedido. No, es que, bueno, si no, se va para su casa. Cuidado con las amenazas. ¿Ves? Cuidado. No. Allí, si impío, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Quizás sea tu hermano y te ame. O quizás te aborrezca que digo, no necesito que me despidas, me voy. Pero así estamos. Así debemos estar. Pero sí amenaza. Y esto es el amor que debemos tener. Amor, hermano. Andar en luz, andar en amor, andar en tiniebla es andar en pecado y sin amor de Dios. Las tinieblas, hermanos, van pasando y la luz verdadera ya no. Van pasando. Te damos gracias porque tu palabra es preciosa. Te bendecimos grandemente, oh Señor de gloria. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor Jesús. Cuán glorioso todo tu pensamiento. Señor de la gloria, muchas gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para que siguiéramos con Él. Muchas gracias. Padre eterno, tú, por medio de Cristo, nos has recibido en adopción. Y ahora somos hijos de luz, porque tú eres luz y no hay ninguna tiniebla en ti. Gracias, Señor. Muchas gracias. Pero te ruego que nos confirmen a cada uno de nosotros en el Evangelio, sabiendo que este mandamiento es verdadero en Cristo y en nosotros. Y que aquel que ha sido alcanzado por la salvación de nuestro Señor Jesucristo, su vida va a dar una evidencia de amor profundo. Porque la esperanza no avergüenza, porque tú has derramado tu amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Señor nos siga bendiciendo, hermano.